Y ya está con nosotros en la mesa de Informe Capital el economista Francisco Rodríguez Fole, quien es presidente de la Cámara de Investigación Social y también Mercado del Uruguay. Y además, bueno, es director de Research Uruguay. Bienvenido, gracias por estos minutos. Gracias a ti, buenas noches. Bien, vamos a estar analizando esta introducción de encuestas o campañas telefónicas con formato de encuesta. Vamos a definirlo bien ahora, pero vamos con esta presentación y luego comenzamos la entrevista. La primera campaña electoral del proceso eleccionario 2019-2020 en Uruguay presenta algunas particularidades. La aparición de campañas telefónicas en formato encuestas que apuntan a desinformar a la población o cuentas en redes sociales que manejan información falsa o que buscan desprestigiar a un candidato con caricaturas o noticias que no son reales son algunos ejemplos. La maniobra se focalizó contra los candidatos blancos Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, lo que motivó una denuncia del Partido Nacional ante la Fiscalía. Las consultoras reunidas en la Cámara de Empresas de Investigación Social y Mercado del Uruguay también expresaron un rechazo mediante un comunicado ante estas campañas telefónicas en formato encuestas porque, sostienen, ponen un manto de dudas sobre las herramientas que utilizan las encuestadoras para desarrollar su trabajo. Aclaran que en ningún caso las 5 empresas asociadas que realizan encuestas electorales hacen preguntas que emitan juicios de valor sobre candidatos o que busquen manipular a la opinión pública. Si bien las campañas sucias no son un fenómeno nuevo, la inmediatez de las redes sociales y el impacto en el resultado electoral preocupa a políticos, encuestadores e incluso desde la Asociación de la Prensa se buscó acordar un pacto ético para una campaña limpia. ¿Cómo afrontan las encuestadoras estos falsos competidores? ¿De qué manera afecta a la democracia este tipo de prácticas? Informe Capital recibe a Francisco Rodríguez Fole, de la Cámara de Empresas de Investigación Social. En este caso, vamos a aclararlo, esta Cámara agrupa a 12, tiene 12 socios, pero solo que se dedican a este tipo de encuestas, digamos, de tipo electoral, son 5. Son 5, correcto. Bien, ¿cómo les llegó a ustedes esta información de que se estaba usando este tipo de campañas telefónicas con formato de encuestas que confundía a la gente y las hacía, bueno, estaban direccionadas, digamos, y buscaban manipular, ¿no?, la respuesta? Sí, nos llegó como un poco como a todos, porque esto se volvió viral y corría por las redes y uno nunca sabe realmente quién fue el primero, digamos, ¿no? A quién le llegó. Pero bueno, a nosotros nos fue llegando, nos fueron avisando de alguna manera de esto, ¿no? Obviamente que la reacción fue rápida porque, digamos, yendo a lo concreto, en qué nos afecta a nosotros, que se presenta una publicidad política, una propaganda política bajo formato de encuesta, lo cual tiende a engañar a la gente y a confundir sobre nuestro real trabajo, digamos, ¿no? Es algo que obviamente podemos manifestar nuestra molestia más allá del contenido. Si yo hablo por lo que represento empresas que hacemos encuestas, digamos, ¿no? Claro, ¿y cómo es, digamos, una encuesta verdadera? ¿Cómo sería la diferencia para que la gente lo pueda Ok, muy buena ubicar? pregunta. Un encuestador es una persona que hace preguntas de una manera ordenada por un cuestionario. El cuestionario tiene una cierta lógica y tiene una razón de ser. Cada una de las empresas que hacen investigación electoral tiene cuestionarios distintos, pero tienen algo todas en común. Un encuestador nunca puede inducir una respuesta. Él tiene que limitarse a hacer una pregunta y esa pregunta no puede inducir. Esa pregunta está dirigida a recoger un dato, una información, una opinión, pero nunca a crear una opinión, digamos, ¿no? Porque si uno crea una opinión está recogiendo algo que no es la realidad, sino es algo que yo influí con mi pregunta, digamos, ¿no? ¿Ustedes llegaron a tomar contacto, a escuchar alguna de las...? Sí, por supuesto, sí. Todos esos audios corrían bastante por las redes, digamos, ¿no? ¿Y qué efecto? Porque ustedes dentro del comunicado, que a mí me llamó la atención que lo pusieron ustedes en realidad, esto que puede estar afectando la democracia, este tipo de prácticas. ¿De qué manera? Sí, yo entiendo que confunde. Puede confundir y hoy por hoy en el paisaje de la democracia las encuestas están muy instaladas, digamos, ¿no? Y es un instrumento muy útil, no solo para la época electoral, quizá lo que nos pasa a las empresas es que cobramos cierta notoriedad y estamos presentes en los medios y en la opinión de la gente en la época electoral, porque bueno, como tantas otras cosas suceden porque es un año electoral. Pero en realidad trabajamos todo el año y trabajamos mucho fuera del ámbito político incluso, ¿no? Y la verdad que nunca es poca la oportunidad de agradecer a la gente que colabora con nuestro trabajo, porque prestan su tiempo de manera gratuita muchas veces para responder a los intereses que puede tener el Estado cuando muchas veces hace encuestas para conocer las prioridades de la gente.
los organismos internacionales, los organismos de ayuda hacen encuestas por lo mismo, hacen las empresas, las instituciones, una vez las instituciones médicas hacen sus encuestas muchas veces para conocer la satisfacción de su clientela y poder ir ajustando el servicio que brindan. Y toda esa colaboración, que son muchos miles de personas, cientos de miles de personas que colaboran con este trabajo respondiendo a encuestas, se puede ver perturbado cuando por la intensidad del fenómeno electoral alguien se presenta diciendo esto es una encuesta y esto no es una encuesta, esto es propaganda. Digamos, Claro. ¿no? En realidad a veces uno se pregunta a quiénes les hacen preguntas los encuestadoras, ¿no? Porque siempre en realidad es un universo muy pequeño, porque son 1.500 como disparate Sí. para sacar las distintas fotos que cuando se Sí, presentan. esa es parte de la magia de la estadística que te permite con un número pequeño de personas representar la opinión de 2,5 millones, que es más o menos el padrón electoral, digamos, ¿no? La verdad que es maravilloso saber que uno puede hablar con 1.000 personas y saber puede estimar el comportamiento de algunos millones de personas. Claro. ¿No? ¿Desde hace cuánto está creada la Cámara? Porque antes parecía que era, digamos, cada encuestadora estaba por su lado, que es como que si no hubieran tenido respaldo o cada una tenía como ciertas tendencias. ¿Cómo se controlan ustedes para también dar esa cuestión de, más allá de los años y la trayectoria, de credibilidad, de profesionalismo, de estar efectivamente contribuyendo con datos que sean creíbles y valederos? Sí, la Cámara tiene 12 años. Es recién, si acaso es razonable tu pregunta, porque recién hemos querido actuar de alguna manera colectiva en esta instancia importante que es la instancia electoral, y no teníamos tanta presencia en los medios, más bien nuestra presencia es profesional, digamos, ¿no? Pero una de las razones para pertenecer a la Cámara es un compromiso ético muy fuerte con el trabajo que estamos haciendo, ¿no? O sea, somos muy conscientes de la responsabilidad que tiene una encuestadora cuando hace su trabajo. Y para nosotros es particularmente importante hacerlo bien, todo lo tan bien que se pueda, porque esto no es un trabajo perfecto, esto no estamos midiendo física, estamos midiendo comportamiento humano, digamos, ¿no? Cuestiones sociales. Pero además nos va la vida en hacer bien este trabajo, porque de este trabajo sale luego, la gente opina, ven los medios de comunicación y todas las empresas se juegan mucho su prestigio. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas solo hace política, que eso es una ventaja, ¿no? El mercado electoral es un mercado de una vez cada 5 años, ¿no? Pero paga bien, ¿no? No tanto. ¿No? No, normal, pero no es la facturación que en política es bastante menor en relación al resto del trabajo que se hace, ¿no? Puede andar en el entorno del 15% de todo el trabajo que se hace en otras áreas, ¿no? Las empresas, las empresas que hacen política y los demás, todos jugamos nuestro prestigio en este momento por hacer bien este trabajo. ¿Hay control entre las empresas, entre ustedes, digamos, para decir, bueno, si estás haciendo bien las cosas o no? No tenemos. Porque en su momento, es decir, siempre son cuestionadas cuando los datos no se ajustan a lo que quiere el cliente, Sí. ¿no? Yo pienso que no hay un control. O sea, yo no superviso a mis colegas, porque entre otras cosas somos colegas y al mismo tiempo somos competidores, ¿no? Pero de alguna manera creo en la honestidad de su trabajo, entre otras cosas porque les conviene. O sea, una empresa no ganaría nada con hacer mal su trabajo o con mentir con su trabajo. Tiene muy poco para ganar y mucho para perder, digamos. No tiene lógica, ¿verdad? Porque no solo se trabaja una vez cada 5 años. Es decir, yo hablo por las 5 empresas colegas que conozco bien porque son empresas instaladas. La mayor de ellas tiene 40 años de existencia en Uruguay trabajando en esto, ¿no? La más joven tiene 10, 12 años, o sea que no es... son empresas que han pasado por muchos procesos electorales, se han sometido a esta Estamos hablando prueba. de que en este caso estás hablando de Cifra, Equipo, Factum, Opción y Radar, Correcto. las que están dentro de la Cámara. Sí, correcto, sí. Todas ellas ya han pasado por más de un proceso electoral, ninguna de ellas vive de la política, ninguna de ellas trabaja para un solo partido y no hay ningún partido que le compre a una sola empresa. Si está muy cruzado esto... Creo que es una gran ventaja, es un privilegio que el Uruguay tiene en esto. Es decir, en otros países, sin ir más lejos de Argentina, hay empresas que trabajan para un partido y otra que trabaja para el otro partido y los resultados no coinciden y siempre son favorables al partido para el que trabaja. Es decir, uno tiene alguna razón para dudar. En Uruguay pienso que no, porque todas trabajan para más de un partido. Claro, y hay diferencias entre lo que sale o se publica en los medios de comunicación y lo que es lo que son las encuestas pedidas, financiadas
por los propios partidos políticos o los Okay, candidatos? es buena la pregunta, sí. En realidad lo que aparece en los medios normalmente es una puntita del trabajo que se hizo, digamos, ¿no? Es como la punta de un iceberg, digamos, ¿no? Hay mucho más trabajo que se realiza porque los partidos políticos, cuando encargan esta información, piden mucho más información de la que se publica en los medios de comunicación. En los medios de comunicación normalmente para lo que hay interés es todo lo que tiene que ver con, bueno, cómo viene posicionado cada candidato en esta carrera electoral, digamos, ¿no? Pero en realidad los partidos políticos utilizan esta información para definir sus estrategias, para sus tácticas, para los mensajes, para la publicidad que hacen. Es decir, es un servicio muy, muy grande, muy fuerte y muy importante a los partidos políticos. Es su tarea de presentarse ante la comunidad y ofrecer sus ideas políticas y, bueno, en esa justa competencia. ¿Cuánta gente trabaja en esta zafra electoral? Muchos. Estamos hablando de cientos de personas que están trabajando como encuestadores, ¿no? Por cada empresa, digamos, ¿no? O sea, es muy normal que una empresa a fin de año pueda tener 300, 400, 500 personas que han pasado por su nómina de trabajadores, pero nada más que en la noche electoral es probable que lleguen a 700 o más, 700, 800 personas trabajando esa noche para las encuestadoras. ¿Para cada una? No. ¿O para en el total de las 5? En el total de las 5 en realidad solo van a trabajar 4, o sea, las 4, pero cada una lleva unos 200 personas como encuestadores, ¿no? Claro. Todo el personal que tenés atrás procesando y trabajando y comentando, digamos, lo que se está haciendo, ¿no? Claro. Con respecto al tema central o original que te habíamos convocado, ¿se veía venir esta situación de campaña sucia o de campaña que puede llegar a estar ensuciando o confundiendo a la población? Mira, yo pienso que las campañas sucias son tan viejas como el hombre y la política, digamos, ¿no? Lo que hay hoy en día hay otros medios, quizá hay otros medios, otra manera de llegar a la gente y quizá llegar a más gente. Pero uno puede decir desde Nerón, cuando el incendio de Roma acusó a los cristianos, ya estaba haciendo una campaña sucia, si quieres, ¿no? Por tener un hecho histórico cualquiera. Y esto ha sido muy común a lo largo de la historia. Está claro, pero que tomaran formato de encuesta y que se hicieran telefónicamente. No, eso no teníamos experiencia, pero sí ¿Y sucede. lo veían venir? Sí, porque sucede en otros países. Es nuevo en Uruguay. No, y lo hemos experimentado con otras áreas, venta de libros, venta de tiempos compartidos, en fin, hay otras cosas que han utilizado el formato de encuesta para vender otras cosas, digamos, o por qué no lo iban a aplicar en política, digamos, ¿no? Quizá no nos imaginábamos tanto que pudiera utilizarse de una manera negativa, es en el sentido de no ofrecer unas ideas o un candidato, sino hablar mal de otro candidato, digamos, ¿no? Y realmente no nos imaginábamos que sucedió en otros países, pero en fin, ¿por qué no iba a suceder en Uruguay? Lo que no tenemos nada claro es cuál es el efecto de ese tipo de acción, porque no lo tenemos claro si es positivo o negativo. Quizás sea positivo en algunas personas, negativo en otras, positivo para un candidato, negativo para el otro candidato. Es decir, es una pena, pero se cruza un poco lo positivo y lo negativo y es muy difícil saber qué resultado neto tiene esto, digamos, ¿no? Claro. ¿Y cómo influye o cómo conviven ustedes con las redes sociales, que son los que viralizan, que son los que dan a esa campaña sucia, digamos, esa cuestión viral y de alta reproducción? Sí, no lo tenemos medido, la verdad. Pero no bueno, actuamos, sería un buen tema, ¿no? Ahora que están ustedes. No actuamos directamente sobre las redes sociales. Las redes sociales, sin lugar a dudas, viralizan, pero tengo para mí que los medios tradicionales de comunicación llegan a mucha gente, a mucha más gente, numéricamente hablando, ¿no? Y tienen mucho más impacto, si quieres, es mucho más impactante. Sobre todo en credibilidad. Correcto, y es mucho más impactante un programa como el tuyo, con esta manera viva de presentar las realidades, que un tuit que te llega en un celular que puedes verlo como no verlo. Pero es verdad que eso se viraliza muchísimo más. Bueno, pero tú miras los números y quizás son 10.000, 15.000, 20.000. ¿Cuánta gente ve estos programas? ¿Cuánta gente ve la televisión? ¿Cuánta gente comenta las cosas? Es decir, al final uno dice, sí, influyen, sin duda. Influye mucho esto entre ellos, entre el mundo político, la gente muy consustanciada, muy seguidora. Los medios de comunicación usan las fuentes como usan las redes como fuente de agenda, digamos, ¿no? Sin lugar a dudas que influye, sin lugar a dudas que existe. Tengo para mí todavía que los medios de comunicación tradicionales son los que tienen mayor impacto en la información que la gente decodifica después nuevamente e influirá en su voto, digamos. Claro, de todos modos se ha visto ya con antecedentes en otros países cómo puede llegar a cambiar, digamos, el uso en las redes sociales de información
que por lo menos está dirigida para reforzar algunos preconceptos que tenga la persona, ¿no? Sin duda que sí, se ha hablado mucho de ese tema, pero no he visto ninguna medición. Digamos que si yo en una red social estoy hablando de Facebook, de acuerdo a los clics, me aparece información que me hace fortalecer lo que yo pienso, me quita diversidad y me puede llegar a conducir para un lado o para el otro, ¿no? Pasó en Londres, pasó en Estados Unidos. Sí, pero lo he visto muy mencionado en la prensa, pero no he visto una medición seria, profunda, que diga el Brexit salió por esto. En realidad salió por infinitas razones. La verdad que una de las dificultades nuestras finalmente es que nosotros hacemos un trabajo largo, complejo, preguntamos muchas cosas a la gente y luego la gente, todo eso se termina en un día, como va a ser este domingo, donde la gente pone una papeleta en una urna. Es decir, es un acto único y solitario el que finalmente hace cualquiera, pero para llegar a ese acto único y solitario hubo una infinidad de información, una cantidad de redes de información, pero las redes de información existen antes de las redes sociales. Quiero decirte que tu red de amigos, tu red de social... Sí, ahora es virtual, lo que antes era solo presencial. Tu familia. Claro. Una de las maneras que han utilizado algunas empresas para recoger la intención del voto es preguntarle, en algunos países, no lo hemos hecho acá, preguntarle, ¿y qué vota tu familia? Uno podría decir, no, pero ¿qué tiene que ver mi familia? No, yo voto porque voto, pero resulta que al final influye mucho, porque es el mundo en el que uno se mueve, en el que uno convive, en el que uno discute, tenemos tradiciones comunes, cosas comunes, a veces son ideas opuestas, pero a veces son ideas convergentes, pero influye, digamos, ¿no? Es decir, todo esto, la modernidad, llamemos última, de los medios de comunicación, se ha introducido como un nuevo medio y que influye. ¿Cuánto? No lo sabemos. Claro, ahora estábamos hablando de campañas sucias, ¿no? O por lo menos que no son leales hacia la población en cuanto a no dar la información correcta de lo que se está tratando. Pero durante mucho tiempo también se ha cuestionado a las propias encuestadoras por también direccionar con sus resultados, la gente que vota ganador, la gente que vota al tercero. ¿Cómo lo evalúan a eso? Porque también tiene su influencia. Sí, sin duda. Las encuestas tienen su influencia. Por eso es muy difícil pedirle una encuesta que opere como un adivino, digamos, ¿no? A veces pienso que capaz puede ser culpa nuestra. La gente toma las encuestas como una predicción, como si fuera el servicio de meteorología, digamos, que está diciendo si mañana va a haber o no lluvia o no. En realidad las encuestas lo que hacen es medir una opinión y además cuando se presentan están midiendo una opinión que tiene 20 días, 30 días, digamos, de emitida, digamos, ¿no? Las encuestas no son predictivas, pero además, cada vez que sale una encuesta, influye sobre la gente, porque cuando uno ve los resultados empieza a tomar posición, puede cambiar su posicionamiento y su voto. No voto a tal porque van... Claro, pero fíjate que cada encuesta está condenada a modificar la realidad que midió, digamos, ¿no? Porque forma parte del entramado de comunicación que se hace en torno a una campaña electoral. Entonces, las encuestas son mediciones de un estado de opinión, un poquito atrasado, llegan con un poco de atraso, e influyen sobre la gente, es verdad. Pero a veces influyen hacia el voto de ganador, que eso pasa, pero también hay el que dice yo voy a votar al perdedor porque pobre no lo va a votar nadie, porque además me gusta más él y además esas cosas que pasan, este candidato ya gana, entonces me voy a ir a votar a otro partido. Es decir, esas cosas pasan, pero forman parte de todo el entramado de comunicación que tiene una elección. Claro, Francisco, ¿cómo estamos? Te quiero hacer un par de preguntas sobre lo que va a pasar el domingo, ¿no? Pero ¿cómo estamos a nivel de las encuestadoras, del trabajo que hacen, del profesionalismo respecto a otros países? Me podrá decir estamos bien, pero pero estamos efectivamente bien. Sí. Estamos usando lo que se tiene que usar, las herramientas disponibles para decir ¿se hace un buen trabajo? Sí. ¿O se ha mejorado? Sí, sin duda que sí. ¿Se ha mejorado? Te diría que no, pero se hace un buen trabajo. Estamos con un nivel de profesionalismo alto en el Uruguay. Yo lo puedo decírtelo por lo que conozco de otros países cuando voy a los congresos profesionales, donde uno convive con otros países y otras empresas, y por la literatura que vamos siguiendo, las revistas, las publicaciones que salen, ¿no? Tenemos que pensar también que es un país pequeño y donde el mercado no es tan grande ni importante, y entonces a veces no se justifica algún tipo de metodologías que son caras. O diría, más que metodología, porque las metodologías las tenemos todas, es tamaños muestrales, que es lo que hace caro una investigación. Por ejemplo. Podríamos hacer muestras más grandes. Podemos hacer muestras más grandes que a veces para estar más cerca de la verdadera opinión sobre un partido pequeño, sería mejor que las muestras fueran más grandes. Los partidos grandes, los más numerosos, más grande,
no es tan difícil y nos da bien, claro. digamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar el domingo? ¿Cómo se va a procesar la información ese día? Me imagino que sobre las 8:30 ya se podrá tener algún resultado de los boca de urna. Que eso sí está bastante más ajustado porque una vez que la gente ya votó, pero la gente también puede mentir o guardarse. ¿Cómo van a trabajar? Bueno, como te contaba, son 4 empresas que van a hacer este trabajo. Ellas tienen un muestreo de circuitos, en este caso. Cada uno hace su muestreo y van a los circuitos y allí durante la jornada de votación, hace su encuesta a personas que salieron al emitir su voto. Eso es lo que llamamos encuesta boca de urna. Es una aproximación, tiene sujeta, esa aproximación nunca es perfecta por el hecho de que la gente puede mentir, puede tener vergüenza y no decir lo que votó. A vos, ¿qué te importa? Podría ser la respuesta, ¿verdad? Pero es siempre hacia las grandes tendencias se perciben con esa metodología y sirven para calmar alguna ansiedad, digamos, ¿no? Y la otra tarea que van a hacer, o sea, son 2 tipos de encuestas. La otra es, en esos mismos circuitos se asiste al conteo de votos y una vez que se tiene ese resultado, digamos, el último se envía a la central de cada una de las empresas, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es unos resultados de la elección por muestreo de circuitos verificados, o ya contados, ¿no? Bueno, la palabra que se usa es ya los votos ya... Escrutados. Escrutados, eso mismo. Cuando una vez que están los votos escrutados, pues sabés que este año la Corte Electoral va a introducir un nuevo sistema el uso de la tablet, un reporte electrónico que se puede hacer portable, donde van a enviar ese dato a la servidor central de la Corte Electoral. Pero bueno, pero ellos quieren hacer un trabajo completo, lo más completo posible. Quieren no trabajar por muestreo, sino que quieren acercarse lo más posible al universo. Para que sea 100% el universo tiene que haber salido todos bien, todas las mesas, cosa que es difícil de lograr, que todos los números coincidieron. Pero mientras tanto, las encuestadoras sí van a poder enviar ese dato y que por muestreo, o sea, sujeto luego a un margen de aproximación, pueden anticipar los resultados de la elección. La última, porque ya me están diciendo que tengo que cerrar, pero cuando en estas últimas encuestas, en una elección que no es obligatoria sino voluntaria, como son las internas del domingo, el margen de error es 10%, más o menos. Es decir, cuando uno lo estudia en facultad siempre dice, bueno, la creíble es 2,5, 3 a reventar. Sí. ¿Es serio dar ese porcentaje? Bueno, se da ese porcentaje, también se le pregunta a la gente si va a ir a votar. El tema es que la gente te puede decir, voy a ir a votar, sí, pero si el domingo amanece lloviendo, en la mañana hay agua nieve, el domingo me desperté enfermo, el domingo salió otro tipo de cosas, o se rompió el auto, lo que fuera. No encuentro ómnibus para llegar. Hay 1000 razones para que después la gente no haga lo que dijo que quería hacer. Evidentemente las internas es la elección más difícil de todas, entre otras cosas porque hay 27 candidatos además, ¿no? Va a ser mucho más fácil hacer el trabajo 15 partidos, 27 candidatos. Sí, por eso va a ser mucho más, la aproximación va a ser más exacta o más mejor orientada en las elecciones de octubre que junio. Junio es, todos queremos saber algo y lo queremos hacer y ha sido muy útil haberlo hecho. No estamos diciendo ni previendo que le vayamos a acertar. ¿Por qué? Porque nunca acierta una encuesta, no están hechas para acertar, están hechas para orientar decisiones, tanto de los partidos como de los votantes, ¿no? Pero nos va a ir mejor en octubre, va a estar más ajustado, digamos, más ajustado el resultado de acuerdo a la tendencia que venía. Sin duda, y mucho mejor en noviembre si hay balotaje, porque ahí ya son binario, dos cosas, claro. Es binario, es una cosa mucho más simple, y ahí estamos siempre exactos, pero le damos con... Es decir, no era una profecía, no era una predicción, pero lo que dice la gente es lo que pasa luego. Digamos. Claro. Si vuelven a insistir con este tipo de campañas telefónicas con formato de encuesta, ¿piensan puede estar sobre la mesa una denuncia? Yo pienso que no. Yo creo que ya hemos hecho, y ustedes nos dieron una buena mano, advertir a la gente de que eso no es una encuesta, que no se vayan a confundir. Y lo mismo agradecerle a la gente cuando responde con su tiempo y con su esfuerzo una encuesta verdadera. Las encuestas verdaderas son un bien para la sociedad, es una cosa que ayuda. Y tiene que tener que, en 2 palabras porque ya estamos. 2 palabras es que ellos tienen que darse cuenta que no le están induciendo una opinión, que le están preguntando pero no le están influyendo en su opinión. Y que le estamos pidiendo su colaboración para que salga algo, que siendo pocos los que hablan, hablamos por el colectivo y así sabemos lo que piensa el pueblo uruguayo sobre distintos temas, ¿no? Bien, Francisco Rodríguez Fole, gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ti y al canal.